Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sé que están muy bien porque están aquí. No podían estar en mejor lugar en este momento. ¿Sabes por qué? No porque lo diga el arroz. Es porque tú sabes lo que quieres y te quiero felicitar por ello. Es porque tú sabes que eres grande y poderoso, poderosa y que te mereces mejores cosas y que te debes de juntar con las personas que te van a sumar para lograr eso que quieres. Así es que mil felicidades, muchísimas felicidades para ti que estás aquí. Les invito a abrir sus cámaras. El que guste hacerlo está bien. Sería un placer para mí poder conversar con ustedes, platicar con ustedes y ver su carita y alegrarme este momentito. Eh, vamos a tomar una captura de pantalla, vamos a compartirle por los grupos. Esa persona que estás esperando que llegue, pues no esperes, mándale la foto, haz que las cosas sucedan, porque nosotros hacemos que las cosas sucedan. Tenemos dones, habilidades, talentos que nos hacen poderosos, así es que, ¿por qué no? A ver, dime, ¿por qué no vamos a tenerlo mejor? Vamos a mandar esa foto. Y me voy presentando y voy leyendo el chat. Les invito a que pongan sus saludos en el chat y con mucho gusto los voy a leer. Ya estoy abriendo el chat. Am, y bueno, pues bueno, acá Hugo les saluda, nos saluda desde Chiquinquirá, Colombia. Siempre me ha llamado la atención el nombre de Chiquinquirá. Se me hace tan especial, tan bonito. Y siempre se me ha quedado grabado. Lo he escuchado antes de aquí con Hugo. Antes lo escuchaba y siempre me ha capturado la atención. Así es que vamos a poner más saludos desde Paraguay. También tenemos desde Paraguay, Mariano, feliz de tenerte aquí. Estamos felices de que estés acá. Mi querida Cori, desde Argentina, sí, desde Argentina, desde México, desde El Salvador, desde Bogotá. ¡Wow, chicos! Wow, yo quiero ver acá. ¿Habrá alguno de Europa? ¿Habrá alguien? No lo sé, porque para ellos ya es de madrugada. La verdad que eso se merecería un aplauso, el hecho de que esté despierto y que esté acá con nosotros, porque sabe también lo que quiere. Desde Argentina, nuestro querido director Cristian Ali también. Y, y se siguen sumando. ¡Qué emoción, muchachos! Hoy es un día muy especial. Quiero preguntarles si quieres, levanta la manita. ¿Cómo te sientes? Yo voy a decir, ¿te sientes espectacular? ¿O te sientes así como que bajoneado, como que te han pasado cosas este día en el que estoy muy cansada, Ror, la verdad, estoy muy cansada, estoy aquí porque necesito algo diferente, pero la verdad es que me siento agotada. ¿Quién está agotado esta tarde? ¿Quién está así con los hombros encogidos, con el cuello que necesita un masaje? ¿Quién está así? ¿Quién está así? Me voy a tomar un minutito para compartirles algo porque todos debemos de estar a tono. Todos debemos de estar a tono. Y voy a poner algo que nos va a poner a todos a tono, ¿de acuerdo? Los que lleguen tarde se lo van a perder, pero bueno, vamos a ver este pequeño videito y vamos a ponernos todos a tono. Les aseguro que aquí nos vamos a poner bien y arrancamos con lo que vinimos a hacer esta tarde aquí en este hermoso Zoom. Aquí va. ¿De dónde se saca el jugo de naranja? Del refri. Bueno, chicos, después de de este pequeño momento de risa, yo sé que todos relajaron sus hombros. Sé que esperaban otra respuesta, pero ustedes saben que los pequeños son incontrolables, no podemos, impredecibles, no podemos saber qué van a decir. Pero bueno, ahora que ya todos estamos a tono, quiero felicitarles porque están acá. Quiero compartirles una historia de lujo, muchachos. Una historia impactante. Corrían por allá en el siglo XXI, estaba corriendo el año 2025, cuando la era de la informática estaba en su apogeo, era lo mejor que estaba en ese momento. Todas las personas que estuvieron listos se reunían en Zoom y aprovechaban toda esta era de informática y empezaron a crear y a imaginar, pero no todos querían.
Entonces, los que estaban dentro de esos grupos haciendo cosas maravillosas con la era informática, en ese siglo XXI, en ese año del 2025, porque como a mediados de ese año empezó todo esto tan fuerte, que se empezaron a crear, proliferaron muchísimas empresas digitales. Todos los negocios físicos empezaron a reinventar y a utilizar también la era informática. Las personas que quisieron empezaron a buscar, se dieron cuenta que esa vida gris, triste, llena de incertidumbre, de problemas económicos, de escasez de dinero, se dieron cuenta que todo eso no iba a ser posible solventarlo con el dinero que ganaban en ese entonces con sus trabajos tradicionales. En realidad, esas personas tuvieron que reinventarse también ellos, tuvieron que reinventarse porque todavía, aunque ya estaba en su apogeo todo lo que era la era uh, de informática, la era digital, no todo el mundo lo aceptaba, no todo el mundo lo aceptaba. Entonces, las personas que estaban creando y que estaban saliendo adelante y que podían hacerse de capital para resolver todas esas situaciones, pues eran personas nobles, eran personas buenas, que se preocupaban por el que no sabía, porque aún que ya estábamos en el siglo XXI, la gente no sabía. Fíjate que había unos teléfonos inteligentes y esos teléfonos nada más los usaban para hablar, cuando ahí podían tener hasta un doctor con consulta, sus síntomas, y ahí les podían decir todo lo que ellos pudieran tener. Y ahí podían preguntarle a toda esa era de informática. Había algunas aplicaciones en las que esas aplicaciones te hacían todo, pero ¿qué crees? No todos lo sabían usar. No todos lo sabían usar. Las personas que estaban agrupados en Zoom y en esas empresas que proliferaron empezaron a pensar en las demás personas que tenían las mismas necesidades, que todavía no se adaptaban a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces empezaron a invitarlos, pero ¿sabes qué? Esas personas no querían entrar. Y te voy a decir una cosa, algunas tenían razón. Como habían proliferado los emprendimientos digitales, hubo muchos emprendimientos fraudulentos y muchas personas que fueron víctimas de esos emprendimientos, por lo tanto cerraron su mente y no querían saber más, cerraron sus ojos para no ver nada más, no sabiendo que al cerrar sus ojos, sí, iban a perder las malas oportunidades, no se iban a ver involucrados, pero también estaban perdiendo las buenas oportunidades. De tal manera que toda esa gente estaba con los ojos cerrados y no quería ver. Por más que se esforzaban las personas que habían encontrado emprendimientos correctos, transparentes y querían invitar a las personas, esas personas se aferraban y se aferraban a lo negativo. Y bueno, pues no querían y no querían. Una que otra decía que sí. Estas personas que estaban en estos emprendimientos digitales correctos, transparentes, hacían todo lo posible, hacían talleres de emprendimiento, hacían talleres de todo lo que se tenía que aprender para poder aplicar en esa era, en ese momento, y esas personas, una que otra, empezaba a llegar y empezaba a llegar después de estar escuchando todo esta información, algunos lograban abrir la mente. Sí, en ese tiempo realmente la gente estaba muy arisca, muy cerrada y era muy difícil traerlas acá. Afortunadamente el tiempo siguió pasando y por allá en aquel año del 2025 mucha gente empezó a abrir los ojos y a darse cuenta que eso que pasaba eran cosas del mundo, cosas de la vida, y que aunque tuvieran un negocio físico, también corrían peligro esos negocios, ¿sí? Sobre todo porque se estaban quedando sin clientela, porque ya casi todo el mundo estaba comprando por las redes, estaba comprando por internet. Entonces, todos esos negocios físicos se empezaron a quedar vacíos, vacíos. En aquel entonces, los taxis, mucho antes del 2025, se tomaban saliendo a la calle y levantando la mano. Una llamada telefónica se hacía por medio de una operadora. Eran los teléfonos de disquitos mucho antes del 2025, pero ya en el 2025, ¿qué crees? Que había taxis y la compañía más grande de taxis a nivel mundial se llamaba Uber, y que se llama porque todavía existe. ¿Y qué crees? No tenía un solo taxi.
Así de ese tamaño estaba la maravillosa tecnología en esos tiempos, de los cuales muchísima gente se apalancó, gente que no tenía trabajo porque se quedó sin trabajo, muchas empresas cerraron y esa gente que se quedó sin trabajo empezó a voltear a los lados, a mirar para ver qué es lo que le ofrecía ese entorno y descubrían que había plataformas como Uber, que si tenían un carro allá afuera, podían sumarlo a esa plataforma y empezar a trabajar y empezar a diversificar a la par que podían tener otro trabajo, porque sabes que el Uber lo podían hacer en sus ratos libres y podían tener ya sea otro emprendimiento o en su caso los que tenían la fortuna. Bueno, la verdad es que no sé si decir fortuna. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque les daba para pagar los biles, para pagar todos los gastos de mes, la renta y eso. Tenían un trabajo tradicional. No nada más eso, muchachos. Hasta la despensa, el mandado, el mercado, como dicen, voy a hacer mercado. Ya no era necesario ir a comprar el mercado físicamente, lo podías encargar por plataformas, te lo traían aquí a tu casa. Las comidas las encargan en ese tiempo, las encargaban también por aplicaciones, una aplicación que se llamaba DarDosh, Dodge algo así. Pero esa plataforma hacía que la comida que tú querías te llegara a su lugar. Imagínate esa época, debe haber sido hermosa esa época, de tal manera que las personas de tantas plataformas y de tantas cosas fáciles que había, empezaron a voltear. Sí, y los que lograban mantener un negocio físico lo combinaban con un emprendimiento digital. A algunos les iba bien, a algunos les iba mal, pero afortunadamente había gente noble y buena que se ocupaba de crear emprendimientos decentes, emprendimientos correctos, emprendimientos que sí o sí eran transparentes, donde las personas podían unirse voluntariamente y hacer negocio entre ellos, haciendo o siempre acopio de la honestidad, porque eso sí, muchachos. Lo mismo fue allá antes de Cristo y después de Cristo, y solo para medir los tiempos, y después fue ahí ¿qué te puedo decir? En el año 500 y luego en el 1000 y luego en el 1500 y luego en el 2000 y no allá en el 2020. Siempre, antes, en ese momento, después y ahorita en este momento, la honestidad siempre, siempre ha sido lo que hace que los negocios reúnan a gente de esa misma calidad, personas honestas. Y sí surgieron emprendimientos donde las personas podían agregarse y podían abrazar la filosofía del dar y recibir, nuevas economías, nuevos negocios, nuevos emprendimientos estuvieron floreciendo, floreciendo. Y esos tipos de negocios hicieron que muchas personas cambiaran su vida totalmente. Esas personas se toparon con una empresa jurídica que se registró en el Perú. Y esa empresa jurídica tenía como nombre Fénix Comunidad. Esa empresa jurídica de Fénix Comunidad vino a marcar la diferencia. ¿Saben? Esa empresa jurídica llamada Fénix Comunidad no tenía un dueño, tenía 6 directores de calidad humana hermosa, que se ocupaban de que todas las personas que decidían, porque esto era voluntario, aquí nadie, en esa comunidad, nadie forzaba a nadie. Todas las personas que llegaban por propia voluntad y decían, dale, vamos, ¿qué tenemos que hacer? Y empezaban a contarle cómo se desarrollaba todo el manejo de esa hermosa empresa jurídica y empezaban a hacerlo. Esa empresa jurídica tenía un abanico de oportunidades que poco a poco iba a ir incorporando. Pronto, pronto, al año y medio ya contaba con 45,000 asociados. Era una comunidad exitosísima, que era una de las más transparentes y yo en lo personal me atrevería a decir que era la más transparente por lo que vi en esa historia, ¿verdad? Por lo que vi en esa historia. Entonces, esa era una comunidad increíblemente honesta donde las personas entre ellas se ayudaban, ¿te imaginas? Y esto me recuerda algo
algo que, aunque esto no es de religión, pero me recuerda algo que alguien que murió y llegó al cielo y le pregunta a San Pedro, le dijo, ven, te voy a dar un paseo por estos callejones o por estos pasillos, y se lleva a la persona, y entonces había varias puertas. Una de las puertas, abrían las puertas y se asomaban y veían cosas, y en otras veían otras cosas, pero hubo dos especialmente que les llamó mucho la atención a ese que le estaban dando el tour en ese pasillo, porque abrieron una puerta y vieron a las personas abundantes, gloriosas, ahí era todo hermoso, armonía, al abrir la puerta te salía de ahí la buena armonía que había, y cuando te asomabas veían que se alimentaban unos a otros. Ellos tenían unos brazos muy largos que no podían doblar, entonces uno le daba comida, uno que tenía brazo largo así, le daba comida a otro, y ese otro le regresaba el alimento con una cuchara también, de tal manera que ellos, aunque no podían doblar sus brazos, aunque no podían hacer más, entre ellos mismos se alimentaban, y entonces gozaban de cabal salud, estaban muy felices, y eso se le quedó marcado a esa persona en la cabeza. Cuando siguen caminando, abren otra puerta, y en esa puerta, ups, ¿qué vieron? Querían taparse los ojos, pero dijeron, pues es que tengo que ver. Y se asoman y ven a las personas con unos brazos largos que no podían doblar y que querían comer, pero como estaba el brazo así, no podían comer, no podían acercarse a la cuchara, y todos estaban muriendo de hambre, estaban flacos, galgos. Simplemente al abrir la puerta te daba toda esa pesadez que había en esa habitación, porque las personas no podían comer, pobrecitos, no podían comer, ¿sí? Y entonces esta persona le pregunta a San Pedro, oye, San Pedro, sí, ¿por qué la diferencia? En las dos últimas puertas que abriste había el mismo tipo de personas. En uno había abundancia y eran las mismas personas, era el mismo problema que había en la otra puerta, donde todos estaban muriendo de hambre. ¿Por qué la diferencia? Y le dice San Pedro, lo que pasa es que en la puerta donde viste abundancia, unos a otros se alimentaban, se ayudaban, se hacían todo lo que ellos necesitaban de su cuerpo, lo hacía otra persona, pero a la vez otra le hacía los de ellos. Y en la habitación donde estaban muriendo de hambre había mucho egoísmo, mucha envidia, no se quisieron ayudar, no estaban ayudando, cada quien quería ser autosuficiente, cada quien quería hacer lo que ellos quisieran, y era imposible porque sus brazos no se movían. Y sabes, eso me hizo recordar a esta hermosa comunidad de Fénix, donde en esa hermosa comunidad de Fénix era como abrir la puerta de la abundancia, donde lo que sabía una persona se lo enseñaba a la otra, donde se daban la ayuda, donde era una comunidad, donde unos a otros se daban donativos, donde era una comunidad donde había abundancia, donde se respiraba algo bonito, donde cerraban los ojos y eras capaz de soñar y de ver, y cuando abrían los ojos y mirabas hacia el horizonte podías ver allá que estaba lo que tú querías, y que todas las personas que estaban a tu alrededor iban para aquel rumbo, cada uno con sus sueños, cada uno con sus ganas de alcanzar las cosas. Entonces todo eso hizo que todo eso hizo que las personas fueran muy felices dentro de esa hermosa comunidad. Es en esa comunidad, me encantó recordar eso porque lo asemejo mucho a lo que es esa comunidad de Fénix, en donde allí no era nada parecido, no era ni siquiera una pizca de los negocios tradicionales, ya era totalmente lo de la era de la informática, la tecnología, donde se estaban apoyando, donde se estaban ayudando. Las personas que sabían más lo hacían. Había una persona muy especial que tenía un conocimiento increíble en cuanto a redes y cómo hacer crecer esos negocios. Lo compartía con el mejor amor y la mejor intención de que los demás lo supieran también, y que los demás caminaran también más a prisa para llegar más pronto a esos sueños. Todos los que estaban disponibles lo hacían, se pegaban, aprendían, otros tenían otras habilidades de conocimientos magistrales de lo que es la mente humana.
Todo mundo ponía su granito de arena. Algunas podían hablar bien, compartían, otros podían hacer muy bien las cosas, las hacían y compartían. Total que era una comunidad de apoyo mutuo. Era como abrir esa puerta donde habría abundancia, donde tus ojos se deleitaban viendo todas esas cosas hermosas. Lo mismo era en esa comunidad en aquel año. En esa comunidad eran, fíjense que se asociaron se reunieron cinco emprendedores dispuestos a correr la milla igual que los que se agregaran, que esos cinco directores hacían que las cosas marcharan, que las cosas, ellos se sentaban, opinaban, creaban y ponían a disposición de las personas, creaban unas cosas hermosas. Ellos eran, sí me grabé los nombres, uno era José María Fernández, otro de España, otra directora era Aida Chico de España, otro director era Hugo Benavides de Colombia, Patricia Montalvo del Perú, Ali y Jessica, ambos de Argentina, y esos seis directores hicieron magia en esa comunidad, hicieron que las cosas sucedieran, que las personas tuvieran luz, esperanza, ganas de vivir, no importaba la edad, ¿sabes? Lo mismo había una de 70 que una persona de 18, era jóvenes, menos jóvenes, más jóvenes, grandes, menos grandes. Total que era una comunidad bien diversa, bien hermosa, con diferentes habilidades, dones, talentos y todos puestos como en una mesa de buffet para que las personas se acercaran a quien los tenía para decirme, enséñame, enséñame, enséñame. Y eso iba creciendo hermoso, era muy hermoso y a esa comunidad obviamente que tenía tres pilares muy importantes: la comunidad, la colaboración y la educación. La comunidad realmente era un grupo de personas hermosas con todo lo que les he descrito y ahí no solo hacían negocios, también creaban vínculos, transformaban vidas en esa comunidad, los propósitos de prosperar, de formarse, ponían acción y lograban todo lo que quería, juntos renacían, porque había unos que llegaban realmente con la moral por el suelo, realmente dicho, desahuciados por la vida porque no había la manera en que salieran adelante y las deudas y todo ese panorama gris de su vida, pues ya estaba muy pesado y los hacía caminar como si estuvieran desahuciados. Afortunadamente se encontraban con personas que los invitaban a esta comunidad abundante y ellos venían y aquí ponían acción, se transformaban en todas las áreas de su vida, en todas las áreas, ¿sabes? Fénix Comunidades era una comunidad, es una comunidad en donde pertenecías, donde crecías, donde no caminabas solo. ¿Sabes tú lo que es caminar acompañado hacia una meta positiva? ¿Sabes tú? ¿Lo puedes sentir? ¿Lo bonito que es eso? Eso pasa allí. La colaboración, esto es maravilloso porque en esta comunidad todos ellos colaboraban, todos ellos hacían las cosas, ¿sí? Fíjate que se reunieron y la manera de provocar que tuvieran dinero, cada uno de ellos era dándose donaciones. Crearon un sistema, un proceso súper especial en el que en ese proceso cada uno se iba capitalizando, ¿sí? Era bien hermoso y las donaciones se las entregaban entre ellos mismos. Estos directores fueron tan cautelosos de que fuera transparente esa comunidad Fénix, de tal manera que hicieron que una persona diera un donativo a otra persona, ¿sí? Y no a una plataforma o a los directores. Eso no pasaba ahí. Por eso es que la gente se entusiasmó mucho, porque ahí no había una posibilidad de fraude, porque pues venían de muchas empresas, emprendimientos donde los habían robado. Entonces lo que menos querían era eso. Pero una vez que probaban lo que era Fénix Comunidad, a ellos les gustaba estar en esta comunidad con todas estas personas. La educación, hoy, ayer, hoy, mañana, siempre la educación va a marcarte tu presente. Siempre va a marcar tu presente, sea la época, la era en donde tú estés viviendo, el año donde tú estés viviendo, el país donde tú estés viviendo. Es la educación la que te va a marcar. Y no es cualquier educación, es educación que te va formando como un gran emprendedor, pero que a la vez, como tiene mentorías en vivo, clases de oratoria para aprender a comunicarnos, inteligencia artificial, marketing digital, crecimiento personal, cursos de mentalidad, automatización y liderazgo, superación personal, diversificación
de dinero, de tal manera que ellos podían estar generando, pero también estar poniendo su dinero a trabajar, pero también a superación personal, que ponían todas esas enseñanzas, eran muy útiles para su vida diaria, no nada más para un emprendimiento, sino para su vida diaria. Y eso era lo que marcaba la diferencia. Eso era lo que enamoraba a las personas y se pegaban a la educación porque sabían que esa educación venía a transformar totalmente al ser humano. Era una formación digital desde cero. Si tú llegabas y como te comenté, había personas que solamente tenían un teléfono inteligente y solamente los usaban para hablar y mandarse textos. Bueno, pues al ingresar acá con esta educación aprendieron a sacarle todo el provecho y sobre todo a darle uso a todas las bondades que tenía esa tecnología. Así es que, muchachos, realmente la forma en que se corría el negocio, se las voy a platicar también. Les va a parecer muy familiar les va a parecer, ¿saben? Había en aquel entonces un escritor muy famoso, Robert Kiyosaki, que escribió un montón de libros, pero había uno muy en especial que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. Todavía es muy útil para la vida de las personas. Te invito a que lo busques en el internet o el libro digital, porque pues ya estamos en esta era también. Entonces ahí vas a poder leer. En ese libro él marcaba y mostraba tu vida y la mía, si es que fueran todavía en trabajos regulares, en trabajos seculares, de esos que tienes que esperar a un horario, salir a otro horario donde ellos son dueños de toda tu vida, te marcan a qué horas vas al baño, te marcan a cuándo vas de vacaciones, si no te puedes enfermar y si tienes enfermo no puedes ir. Todo eso él lo marcó lo ejemplificó como una carrera del hámster o una carrera de la rata. Yo creo que ya sabes esa historia, pero bueno, aquí la repasamos un poquito a manera de historia para que te des cuenta de que todo eso siempre ha existido, más sin embargo, ya con la era tecnológica todo eso empezó a desaparecer. La verdad es que eh, esta, esta comunidad ayudó a miles de personas a salir de esa carrera en donde solamente obtenían dinero para pagar lo que debían de renta y de comida y de recibos de lo que usaban en casa, pero nunca alcanzaba para nada más. No podían soñar, prohibido soñar porque sufrían si soñaban no se iba a hacer realidad, puesto que no iba a alcanzar esos ingresos que tenían en esos trabajos en la carrera del hámster. Más sin embargo, gracias a ese libro, ahí hay una analogía que se llama cash flow y lo pusieron en práctica en esta comunidad muy atinadamente, muy acertadamente. Esos directores son muy inteligentes. Fíjense lo que hicieron. Pusieron tres requisitos para poder formar parte de la comunidad, tan sencillos que cualquier persona los podía tomar. Sí, en aquel entonces y ahorita nosotros también. Los requisitos era dar un donativo. ¿Recuerdas que ahí se manejaba la filosofía del dar y recibir? Ah, bueno, pues daban un donativo de $55. $5 para el sistema, sí, porque era tecnológica, pero bueno, el sistema lo creaban otras personas y había que pagarles porque lo hicieran y después por mantenerlo siempre actualizado. Entonces, $5 para ellos, pero los $50, ¿qué crees que para quién eran? Yo te dije que se los entregaban de persona a persona, ¿no? Entonces, esos $50 se los entregaban a una persona. La metodología que corrían aquí, el proceso era que por cada regalito que tú dieras de $50, tú ibas a recibir 8. Se sigue un proceso que ya te lo voy a decir. Después de eso, había que, y fíjate qué bendición, fíjate, no solo teníamos beneficio para nosotros, pero podíamos compartirlo, podíamos invitar a dos personas. La verdad es que yo invitaría a un montón, no nomás a dos, porque pues mucha gente necesitaba esta manera de generar dinero tan transparente y descansada. Porque no es lo mismo ir a poner un horario de trabajo de 8, 10, 12, 14, 16 horas a desarrollar esta actividad tan sencilla, que solamente con la buena voluntad de las personas que se agregan, esto fluye bonito, fluye ligerito para todos los que formen parte de esta hermosa comunidad Fénix. Conectando a dos personas o más de las que quieran transformar sus vidas, pues
ellos, al agregarse aquí, se empiezan a educar también. ¿Y qué crees que pasa cuando se educan todos? Todos llegan a unas planillas que ya les explico, y en esas planillas se hacían poderosas, porque todos se conectaban a la educación. Se habían dado cuenta de que sin la educación realmente era como ir para abajo, para abajo, para abajo. Pero cuando se metían a la educación era crecer, crecer, acercarte a tus sueños, ir hasta lograrlos. Y todos en equipo era mucho más fácil, porque cuando no creaba uno una idea, otro tenía otra idea, se juntaban y se avanzaba más rápido. Fíjate qué belleza de comunidad. También aquí te voy a explicar cómo es que se genera el dinero ahí. Mira, por cada regalito de $50 se recibían 8. Pero ¿cómo? ¿Cómo si yo nomás voy a dar uno y voy a recibir 8? Mira, las donaciones han existido toda la vida, toda la vida, por parte de instituciones, de iglesias, pero también de persona a persona, de personas nobles, compasivas que ven que otra persona no tiene y va y le regala un plato de comida, o va y le regala una cobija, o va y le resuelve la situación de un momento para un solo momentito. Y las personas nos sentíamos, se sentían bien y nos sentimos bien ahora de poderlo hacer porque en toda la vida siempre ha ocurrido eso y va a seguir ocurriendo. Sí, las personas somos totalmente diferentes y eso pasa. Entonces, lo que me fascina de toda esta historia, muchachos, es que aquí sí, donabas una sola vez, donabas un regalito de $50, pero se lo donabas a un emprendedor, a una persona que estaba dispuesta a aprender para transformar su vida, a una persona que había entendido muy clarito y que tenía una visión muy clara de lo que realmente estaba pasando alrededor y de cómo podía sacar provecho de todo esto para poder seguir a donde estaban sus sueños. ¿Verdad que es maravilloso? Eso, muchachos, no se paga con nada en la vida. Entonces, em, cuando se llenaba una planilla que constaba de 15 personas, una al centro, que era la que iba recibiendo los donativos, esa se iba y luego llegaba otra, y luego recibía 8 donativos, se iba y luego llegaba otra, de tal manera que no nada más recibía un regalito, tú dabas uno, allí se daba uno, pero las demás personas, eran 7 más personas, que daban regalito a la misma que ya estaba en el centro de esa planilla. Y así fueron 6 etapas. De esas 6 etapas, muchachos, la primera ya se las acabo de decir y quiero darle una repasadita rápida, te voy a decir por qué. Porque si logro mostrarte realmente, detallarte cómo se hace la primera, las demás es duplicación de la primera. O sea, se aprende la primera, y se aprende la primera y luego de ahí lo demás llega solo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un donativo de $50 se le entrega a una persona, llegas a formar parte de una planilla donde hay 15 personas, una persona al centro, la persona que llegue al centro es la que le toca recibir no uno, sino 8 regalos, formando así un total de $400. Ese dinero es de esa persona se puede ir, esa persona puede hacer lo que quiera, aquí no es Ponzi, no, allí no era Ponzi, no era nada de esas cosas, era todo claro y transparente y estábamos unidos dándonos de mano a mano. Que si todos hubieran estado juntos en un vecindario, se lo daban de mano a mano, pero como estaban dispersos alrededor del mundo, porque pues era la era tecnológica y la era de información, entonces todas las personas alrededor del mundo tenían inquietudes y era muy fácil comunicarse. Entonces, como estaban en diferentes países, se lo mandaban por cualquier medio disponible en ese momento para podérselos mandar. Usaban PayPal, usaban Western Union, usaban las criptos, que creen las criptos estaban así como que ya entrando más fuerte, más fuerte. Y muchas personas aprendieron las criptos y las usaron con mucho éxito también. Entonces, con esos $400, las personas se podían ir si querían o bien se podían quedar, porque la siguiente planilla era de 1,600. ¿Sí? Ya con 1,600, ahí para obtenerlos debías de llegar con un donativo de 210. 10 para el sistema y 200 para una persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando llegan se lo entregan a la persona que está en el centro, pero el siguiente paso era que la persona que donaba llegara al centro para que luego esa misma persona recibiera 1,600. $200 por 8 son 1,600. De ahí había otra planilla de 6,400. Si te fijas que es pura repetición de la primera y que en esas te está quedando dinero a una, te daba para entrar a la otra, pero también te daba sobrante. Siempre tenías dinero extra.
Entonces, de esos 1.600 lo que tú podías hacer ahí era que ibas a agarrar 2.500 y de esos 2.500 si tú querías pasar a la planilla, no, me pasé, ¿verdad? Bueno, en la de 1.600 de ahí vas a tomar $800, 820 para el sistema, $800 para la planilla de 6.400 y ahí al momento de tú llegar al centro ibas a recibir 8 veces 800, 200. Ay, no, 800. Ya ando enredada, bien emocionada compartiendo todo esto. Pero muchachos, esa es la mecánica. Ahí está, estamos siguiendo con la vista las cantidades. Y mira, con 800, 8 por 8 es 64, son 6.400. De esos 6.400, ¿qué crees? Si querías, te podías ir. Pero si querías ir a una de 20.000, debías de tomar 2.530 de esa cantidad para venir $30 al sistema y 2.500 a la persona que estuviera al centro. Porque cuando tú llegaras al centro, vas a recibir 2.500 por 8, son 20.000. Y sabes, aunque ya era una época de tecnología y de informática, fíjate que muchas personas se asustaban con $20.000. Como nunca los podían tener en sus trabajos, y se retiraban y los jubilaban. En aquel entonces se jubilaba la gente y entonces pensaban que iban a agarrar mucho dinero, pero no. Entonces cuando les hablamos de 20.000 decían, ay no, Rose, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a yo recibir? No habían entendido que para recibir esos 20 no se los iban a regalar. Para eso se estaban educando, colaborando, formaban, disculpen, formaban parte de una comunidad en donde ahí se iban a ir capitalizando, ¿sí? Y con esos 20.000 le van a aprender a poner a trabajar ese dinero para que les diera más. De momento como que se desconectaban de la educación, pero la educación les iba a enseñar a poner a trabajar ese dinero por los demás. Fíjense nomás qué belleza. Hago un silencio intencional para que ustedes vayan embobinando todo lo que les he dicho y se sitúen dentro de esa etapa y se den cuenta que en todos los tiempos que han existido han habido necesidades y han habido oportunidades, que las personas pueden tomar esas oportunidades y transformar su vida, así como se hace ahí, igualito. De esos 20.000, cuando ya entienden que no se los van a regalar y que realmente se los están ganando, pues luego dicen gracias, Señor, agradezco todo lo que llega. Bueno, de esos 20.000 el que quería se iba. Algunos se iban porque para ellos era mucho dinero en sus países transformado al tipo de cambio de sus países, era mucho dinero. Pero había otra de 40.000, otra planilla, y ahí a quienes iban por los de 40.000, porque los compromisos eran más grandes que eso, o los sueños y las metas eran más grandes que 20.000. Iban por los de 40. Con los 20.000 tomaban solamente 5.040 y les sobraba casi 15.000. De esos 5.040, 40 donábamos al sistema y 5.000 se le donaban a la persona que estuviera en el centro de la planilla de 40.000. ¿Sí? Si te das cuenta que en todo sobra dinero, ya en la pasada sobraron 15. Y si te quieres venir a la de 80, de esos 40 vas a agarrar 10.050, 50 para el sistema, 10.000 para la persona que está en medio de planilla. ¿Y qué crees? Cuando tú estés en el centro te van a dar 8 veces 10.000. ¿Lo puedes hacer? ¿Tú solito? Definitiva ni lo intentes. Definitivamente ni lo intentes. Tú solito no vas a poder. Pero si te pegas a la comunidad donde habemos tantos soñadores, donde hay muchas cosas para hacer, claro que se puede lograr. Claro que puede ser. ¿Sí? Y si te pones a sumar lo que sobró de cada planilla, al final te van a resultar alrededor de $146.000, algo así. Y no sé si has captado que ahí $50 se han convertido en 140.000. ¿Cómo ves? Así de sencillo era esta comunidad, pero sobre todo y lo más interesante, era transparente, sumamente transparente. ¿De acuerdo? También ellos crearon un sistema circular automático y eso era bien potente.
Bien potente, porque cuando tú llenabas una planilla de la cantidad que fuera, la podías volver a empezar, pero ya en esa iban todas las personas que ya tenían planilla llena y ya no se necesitaba trabajo en esas planillas, así es que solo se esperaba a que se llenara y luego empezaban a llegar los regalitos. Algunos llegaban en una semana, otros en 2, 3 meses. Mira, cuando llegaran era bueno, puesto que no le estabas poniendo ni pizca de trabajo, ni pizca a esos, pero seguías trabajando con la comunidad, esas personas seguían unidas, creciendo, y eso todo fue la idea de 6 emprendedores que hicieron esta comunidad para todos los emprendedores que llegaron a agregarse. ¿Sale? Mira, en los trabajos tradicionales, las personas, si acaso su ingreso en ese momento de ingresar a la comunidad era de 400 en sus trabajos tradicionales, 1, 2, 3, 4, 5, suponiendo que cada año llegaras a cada nivel, te tardaría 6 años. Ahora yo les preguntaba, oye, ¿será que en tu trabajo, cuando te jubiles, habrás llegado a los 80,000 o a los 140,000? ¿Habrás sobrantes? Y todos contestaban lo mismo. No hubo uno que contestara diferente. Imposible, imposible. No te suben, no te suben tanto de sueldo como para que tengas estas cantidades. ¿Sí? Entonces, si volteabas un poquito para arriba, podías ver que quien sí tenía estas cantidades era el dueño del negocio. Entonces, ¿qué te quedaba? Aprender del dueño del negocio, pero no el mismo negocio, porque ese señor no te iba a enseñar nada, pero sí te tocaba ver, y ahí estaba presente con el ejemplo del C patrón, si algo había que agradecerle a los patrones, aparte de darnos esos sueldos, ¿verdad? Era que podíamos ver que los emprendimientos dejaban, que los emprendimientos te llevaban a tus sueños, que los emprendimientos te daban lo que tú querías, que esos emprendimientos realmente ibas a lograr todo lo que tú deseabas. Eso sí había que aprenderle a esos señores. Y por eso muchas personas decían, ok, hago el emprendimiento, sigo en ese trabajo y en cuanto tenga 5, 6 o 7 veces más el ingreso que ahorita tengo, me dedico totalmente a mi emprendimiento. Muchas personas sabias lo hicieron, ¿sí? Y su vida se fue vio transformada totalmente. ¿Qué era qué ellos usaban para desarrollar todo ese camino para lograr la independencia financiera, la libertad financiera? Tenían una oficina virtual, como era un emprendimiento virtual, era una oficina virtual, tenían cursos, mentorías, realmente la comunidad y los directores se encargaban de que hubiese de todo para que aprendieran y para que ellos fueran creciendo. También tenían un boot automático 24/7, que era un programa que se instalaba en una computadora y que era como el brazo derecho de la persona que estaba asociada en esta comunidad. Una radio, una podcast en donde las personas colaboraban y daban todo su conocimiento. Y lo hacían felices y lo hacían contentos. Nunca llegaba ahí una persona malhumorada a decir, ay, no, ya me tocó esto, qué flojera. No, no. Por ahí existen algunos podcasts que puedes escuchar y que vas a ver que lo que te estoy diciendo es verdad, que las personas se alegran de todos los que iban llegando y los saludaban y les decían, qué bueno que estás aquí, vamos a continuar juntos, ¿sí? Las personas que participaban en toda la educación lo hacían contentas, felices, enamorados de la vida, de la gente y aportando lo mejor de cada uno de ellos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soporte y acompañamiento, tenían materiales, planillas, el boot, membresía, perdón, mentorías paso a paso, ¿sí? Un método comprobado, súper comprobado por muchos, canales de WhatsApp donde se estaban en contacto constantemente, si te fijas, usando la tecnología en todo su esplendor y a toda la altura, líderes por zonas, siempre acompañamiento, entrenamientos semanales, comunidad activa y humana. Aquí te enseñan y aquí te impulsan. Era el lema de ellos. Y esta parte ya te la dije muy al principio. Esas personas que tienen ese camino gris, imagínate, espero que te lo imagines y que no lo estés viviendo.
Espero que te imagines ese camino gris, repetitivo, lleno de miedo, de deuda, de estrés, de no saber qué hacer, de que te jalas el cabello, de que no duermes en las noches, de que te enfermas de estrés porque hay que pagar deudas y no alcanza. Todo ese camino gris, espero que no sea el que estés viviendo, pero puedes transformarlo, pero si está en tus manos. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué? Ese camino gris te lo creaste tú, me lo creé yo si es que lo tengo. Nadie te lo creó. Tú solito con las decisiones estás donde quieres estar. Tal vez no conscientemente. Tal vez digas, estás loca, Ros, ¿cómo yo voy a querer estar en estas deudas? Discúlpame, no conscientemente, pero sí inconscientemente te posicionaste en ese punto. Mas, sin embargo, así como tú te pusiste allí, tú también puedes salir. Tú también tienes aquí todo lo que necesitas para poder salir de ahí, venirte a un camino de comunidad y propósito. Imagínate, toda esa gente teniendo propósitos parecidos a los tuyos, llenos de confianza, de oportunidades, de libertad, con alegría, con brillo, con un día soleado, y que si llega a estar un día nublado, no importa, se entiende que son porque las nubes del día, pero que van a pasar y que va a volver a salir el sol para todos. Y todas esas cosas las podemos crear nosotros. Conscientemente, si tú quieres el cambio para este camino lleno de luz, sí va a ser conscientemente porque te va a costar un poquito de sacrificio vencer todos los malos hábitos que se traen, vencer todas las cosas negativas que nos están colocando allá donde no queremos estar, pero que ahí estamos agarrados. Mira, soltemos. Soltemos, agarremos las manos de Fénix Comunidad, vengamos acá y vengamos a hacer realidad todas estas cosas, muchachos. Realmente hay resultados reales, grandes, más de 45,000 personas activas, $1,000,000 redistribuidos en todos los agregados a la comunidad, ¿sí? Más de 100 mentorías impartidas, 7 eventos presenciales. Y sabes que esto no se logró solo, se logró en comunidad. Y yo te dije, es una empresa jurídica con un gran abanico de proyectos a realizarse. Ahorita en ese momento era donaciones, pero ya se está vislumbrando una escuela de alto impacto y luego se está vislumbrando algo de criptos. ¿Y por qué criptos? Muchachos, si no nos pegamos a los criptos, a las criptos, ¡pa! Nos quedamos fuera de la jugada. Porque es el dinero que se va a posicionar. Tú y yo y todos los de ese tiempo y todos somos testigos de la transición de dinero el dinero que se conoce como fiat, billetes, monedas, se está quedando por fuera para venirse a posicionar la nueva moneda que son las criptos. Así es que, aunque no nos guste, pues mira, no nos gustan las enfermedades y llegan, hay que curarlas. Bueno, aunque no nos guste ese cambio, va a llegar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprenderlo para mantenernos en la jugada. ¿De acuerdo? Fénix Comunidad es una empresa maravillosa y te da las gracias. Y te quiero decir que la historia que te conté no es una historia, es tu presente, es el mío, es el de cada uno de nosotros, que tenemos ese coraje, esa valentía de decir basta y vamos por lo nuevo, basta y enséñame que quiero salir adelante, dime cómo lo hago y acompáñame, vuélvemelo a repetir, no lo entendí, vuélvemelo a decir porque quiero llegar allá a mis sueños. Es nuestro presente. Eso es agarrar el futuro y traerlo al presente. Eso es, eso es esto que te voy a compartir. Y escúchalo con atención. Cuando nosotros visualizamos lo que queremos, pues lo vamos a alcanzar. Y eso está 100% comprobado. Atrapa el futuro en este momento con Fénix Comunidad. Imagina que tienes en tus manos una llave para atrapar el futuro hoy mismo, aquí y ahora, con Fénix Comunidad, como tu vehículo financiero. Visualízate despertando en un futuro ideal, casa soñada, tu libertad de tiempo y dinero, tu familia feliz a tu alrededor. Siente en tu corazón la tranquilidad de saber que tú tienes estabilidad financiera y tiempo para vivir tu vida como tú quieras. Tu futuro no se atrapa mañana, se atrapa hoy.
Se atrapa hoy con Fénix Comunidad. Se atrapa hoy con Fénix Comunidad. Muchachos, trae tu futuro. Ponlo aquí. Que toda la historia que conté sea tu historia, pero en un futuro donde tú fuiste un ganador, donde aprovechaste al máximo esta comunidad, donde pusiste todo lo que tenías en tu mente, tus habilidades, dones, talentos, y llevaste esto hasta las últimas consecuencias que fueron tus sueños. Que esto que te conté como una historia del 2025, cuando sea el 2045, el 2060, sea tu historia de éxito. Eso es agarrar el futuro y traerlo a este momento, hacerte responsable, lograrlo. Tú y yo podemos, tú y yo podemos. Y si todavía te queda alguna duda, te comparto esto. Y me despido antes de ponerla a trabajar. Para mí fue un placer comunicarme. No les puedo decir que me pone triste porque mi voz me desmiente. Me alegra, me pone feliz, contenta, pensar cómo les voy a hablar ahora para que podamos entender entre todos que esta maravillosa oportunidad que tenemos no es para cualquiera, porque se la ofrecemos a cualquiera, pero ese cualquiera dice que no. Solamente está el privilegiado. Solamente está el que se lo siente que se lo merece. Y mira, escucha y lee con atención esto. Lee cada paso, porque este eres tú.